Muy buenas tengan todos ustedes, mi nombre es Joaquín Betancourt. El día de hoy les voy a hablar sobre la expresión oral. Como bien sabemos, existen 4 destrezas lingüísticas, las cuales son la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión lectora y la comprensión auditiva. La expresión oral no tiene solo que ver con la pronunciación, el léxico y la gramática de la lengua materna, sino también con los conocimientos que debemos de poner en práctica. Un uso efectivo del lenguaje no solo el contenido, sino la forma del texto y cómo hacerlo llegar. La comprensión oral se divide en dos: la expresión oral espontánea y la expresión oral reflexiva. La expresión oral espontánea, también llamada cotidiana, la que usamos día a día, cuando platicamos con alguien, cuando expresamos nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Esa se caracteriza por ser dinámica, expresiva e innovadora. Los gestos y el contexto favorecen a la omisión de palabras. A este recurso le podemos llamar elipsis. En este tipo de expresión oral espontánea pueden haber situaciones como pueden ser incorrecciones lingüísticas, interrupciones momentáneas, apócopes y muletillas, entre otros más situaciones que se pueden presentar. La expresión oral reflexiva es aquella que se caracteriza por ser más organizada, tiene un vocabulario más amplio, sus palabras tienden a lo oculto. Su objetivo es convencer al oyente. Esta lo utilizamos cuando escribimos, cuando narramos, cuando argumentamos y cuando dialogamos. En la descripción, describir, como ya sabemos, es explicar cómo son las cosas, las personas o los animales. Describir es, por medio de palabras, hacer un dibujo de cómo es esa cosa, sus características. La descripción se usa en textos científicos, informativos, narrativos también. Esta se caracteriza por el uso de adjetivos y sustantivos. La narración, narrar. Narrar es contar un relato, ya sea ficticio o real, de forma creíble. En esta lo que abunda son los verbos en presente y pasado, los adverbios de lugar y de tiempo, y como bien sabemos, esto se compone de 3 partes, las cuales son el planteamiento, el desarrollo nudo y el desenlace. Bien, la argumentación. La argumentación es demostrar o justificar algo. Este tiene como objetivo convencer al oyente por medio de argumentos. Y finalmente el diálogo, pues es una conversación entre 2 o más personas, en la cual se transmiten ideas o pensamientos. Gracias por ver este video, espero les haya gustado. Mi nombre es Saad Salomón Castillo Galindo y les hablaré en esta ocasión acerca de las funciones del lenguaje. La comunicación, como medio fundamental de interacción humana, es algo sencillo y a la vez complejo de entender, pues se compone de distintos elementos, entre ellos uno de los más importantes, el comunicador, el cual, como parte esencial, se divide en 5 diferentes funciones que a continuación se explicarán. Para ello es necesario definir primeramente el concepto de comunicador, el cual es el rol o conjunto de comportamientos exigido a las personas que poseen un lugar social determinado. De esta forma, todo cargo dentro de una sociedad actúa bajo normas y conductas que le informan cómo actuar de esa manera determinada. Este rol tiene 5 diferentes funciones de acuerdo con Zacharis Coleman en su libro Comunicación Oral, un enfoque racional. La primera de ellas es la función lingüística. Cuando se empiezan a generar ideas, se define el estilo del mensaje y éstas se ordenan de acuerdo con el contenido y el comunicador selecciona el tratamiento que se les dará y el nivel adecuado para sus receptores. La segunda es lo referente a lo social, que permite que el comunicador actúe de manera adecuada de acuerdo al contexto o estrato social, pues no es lo mismo exponer un tema frente a compañeros de salón que frente a grandes empresarios.
Asimismo, la función simbólica se refiere a aquellos símbolos que generan efectos, conductas o ideas que de manera previa se buscan comunicar, por ejemplo, los emoticones de WhatsApp. En cuarto lugar, está la función cultural, que es la que permite apreciar las diferencias y similitudes de diferentes culturas a través del tiempo. Por último, la función organizativa es la que permite la interacción de la información entre todos los elementos que integran una sociedad. De esta manera podemos concluir que el comunicador tiene en su lengua el poder de mover al mundo y poder hacer funcionar las cosas, y por ello debemos aprender cómo ser buenos comunicadores, y de esa manera poner en acción y realizar nuestros más grandes sueños. Buenas tardes, mi nombre es Diana Casillas y el día de hoy me toca hablarles de un elemento indispensable para la comunicación eficaz, la escucha activa. Saber escuchar es muy importante en la comunicación y aunque no lo parezca, en muchas ocasiones pasamos mucho tiempo pendientes de lo que pensamos y decimos en vez de escuchar con atención al otro. Por lo tanto, saber escuchar es igual o incluso más difícil que saber hablar. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Esta estrategia se basa principalmente en el trabajo de Carl Rogers, un psicoterapeuta cuyo aporte más importante es el enfoque humanista a la psicología. La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente realmente le ha escuchado y por consiguiente entendido. Es de suma importancia, pues la comunicación tiene sentido únicamente cuando es una actividad de ida y vuelta, cuando somos capaces de expresar nuestras ideas y sentimientos y hay un oyente que recibe, escucha, pero sobre todo que entienda nuestro mensaje. Existen una serie de obstáculos que impiden que se desarrolle la escucha activa para entablar una buena comunicación. En primer lugar, tenemos la atención dividida, pues cuando se intentan hacer muchas cosas al mismo tiempo, la atención no está centrada del todo en una sola y esto puede resultar en una posición inadecuada e incluso incómoda. En segundo lugar, la atención a nosotros mismos. Algunas veces estamos tan concentrados en nuestro discurso por tratar de lograr empatía que no logramos ejercer la escucha activa. El pretender que se escucha también es un obstáculo, pues algunas veces nuestras preocupaciones, que son completamente ajenas a la conversación, ganan nuestra atención y sin embargo mandamos señales de que prestamos atención aunque no lo estemos haciendo. Por último, el minimizar al interlocutor, pues debido a la diversidad de ideas y creencias, es común restarle importancia a lo que el otro expresa. No interrumpir, ser considerados y amables, tener interés, mostrar empatía y evitar distracciones son actitudes que fomentan esta estrategia, que obviamente tiene sus ventajas, como la creación de un clima de confianza y cercanía, el aprendizaje mutuo, la toma de decisiones y la disminución de conflictos. Puede parecer que escuchar activamente es tarea fácil. No obstante, este tipo de escucha requiere un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y empáticas. La escucha activa es una habilidad que puede ser adquirida y desarrollada con la práctica. Sin embargo, puede ser difícil de dominar, pues hay que ser pacientes y tomarse un tiempo para desarrollarla adecuadamente. Mi nombre es Oscar Daniel Cantú Gómez y el día de hoy vengo a tratarles un tema que es las habilidades para la comunicación oral. Primero que nada debemos aprender qué es la comunicación. Bueno, la comunicación es la herramienta indispensable tanto para nuestra vida social como para nuestra vida profesional. ¿Qué es esto? Nuestra vida social es todas las veces que convivimos con amigos, con nuestra familia, con nuestra novia, con nuestra esposa. Y la vida profesional es todas las cosas que hacemos en nuestra carrera, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. La comunicación es un elemento básico de la forma humana. Sin ella, nosotros los humanos no podemos hacer casi absolutamente nada. Muchas personas no nacen con este talento, pero es importante que vamos a ver que podemos aprender a comunicarnos bien. Para eso hay que tomar algunos aspectos como el respeto hacia la persona a la que se está escuchando, la tolerancia de ideas o la tolerancia sobre lo que se está hablando y la claridad, una vez que tú estás hablando, la claridad con la que dices las palabras, los enunciados. Como también existe un método muy sencillo que es el de las 3V, que son estos: los elementos vocales, los elementos verbales y los elementos visuales. ¿Qué es esto? Los elementos visuales son todos aquellos que se utilizan con los ojos, todo lo que nosotros podamos ver, todo lo físico.
que si una persona está arreglada, que si una persona está desarreglada, que si una persona trae una ropa formal, si está con una ropa muy informal. Después vienen los elementos vocales. ¿Qué es esto? Cómo nosotros utilizamos las palabras, cómo nosotros usamos los verbos, cómo nosotros hacemos los enunciados, las oraciones, los párrafos, cómo nos dirigimos a nosotros hacia nuestro público. Después siguen los elementos verbales. ¿Qué son estos? Los elementos verbales son el habla en sí. Nosotros, cómo hablamos, qué palabras utilizamos, qué hacemos nosotros. En conclusión, la comunicación empieza primero con el físico, cómo estás vestido. Si tú llegas a hablar con una persona, lo primero que te vas a fijar es cómo está vestida, cómo luce. Si lo primero que ves en un maestro cuando va a una clase es cómo está vestido, si lleva traje, si tiene una ropa informal, etc. Después lo que sigue es ver cómo está pronunciando las palabras, la claridad, el timbre, el tono de voz, y después es cómo está haciendo los enunciados, las oraciones y los párrafos. Y bueno, gracias por su atención, eso sería todo. Buenas noches, mi nombre es Mario Osvaldo Caballero Leal y voy a estar impartiendo los temas de habilidad comunicativa verbal y no verbal. Nos comunicamos todo el tiempo, aun y cuando no nos damos cuenta. Nos comunicamos con nuestras familias, con nuestros perros o incluso cuando expresamos ideas sin que nadie más nos esté escuchando. Para empezar, tomaremos el tema de habilidad comunicativa no verbal. Esta toma lugar antes, durante y después de transmitir el mensaje. Presenta 5 elementos. La proxemia, que se refiere a la confianza o cercanía que se tiene con la persona que se le está transmitiendo el mensaje. La paralingüística, que se refiere al silencio que se tiene en la comunicación y que puede denotar un rechazo o una aceptación en el mensaje. La sinestesia, que se refiere a los movimientos y gestos que tiene nuestro cuerpo al momento de expresar el mensaje. El entorno, que debe de ser libre de distracciones y no debe de presentar estrés. Y el tiempo, que se refiere a la demora o la rapidez con la que se transmite el mensaje. Es importante tener en cuenta esta habilidad comunicativa, ya que, por ejemplo, una risa en un momento donde no debería de estar puede dar malentendidos. Y con el segundo tema, la habilidad comunicativa verbal, se va desarrollando desde que nacemos y sigue creciendo a medida que nos convertimos en adultos. Tiene 4 habilidades principales, que es escuchar, leer, escribir y hablar. Y presenta 3 tipos principales menores, que es la asertividad, que se refiere a saber expresar nuestros sentimientos o emociones o simplemente el mensaje en momentos adecuados. El vocabulario, que se debe tomar en cuenta para que todas las personas que estén escuchando el mensaje puedan entender el mensaje, aparte de que debe ser claro. Y la expresión, que se refiere, la expresividad, que se refiere a cómo utilizamos las palabras y en qué momento. Es importante tener estas habilidades presentes, ya que sin ellas puede dar un mensaje malentendido o simplemente que no se entienda el mensaje. Y así, en conclusión, estas 2 habilidades comunicativas conjuntas y bien empleadas pueden dar a un mensaje eficientemente transmitido y bien empleado. Muchas gracias por su atención y esto es todo por mi parte. Estuvo bien pata, pero ya, así, bye. Fíjate que lo único